quiero hablar acerca de un avivamiento de hace muchos siglos, porque creo yo que todos los pastores queremos un avivamiento. Y un avivamiento no es algo para una iglesia local, un avivamiento es para una comunidad, incluso para los no creyentes. Y me pareció interesante remontarme a un tiempo de varios siglos atrás y recordar a unos hermanos que se conocen como los hermanos moravos, con V, moravos. Y hoy quiero compartir con ustedes como preámbulo a lo que nos decía el pastor Gabriel el día de ayer, que ustedes como iglesia y él y su esposa como pastores, como líderes, han estado orando, han estado ayunando para que venga un avivamiento. Un avivamiento es, como su nombre lo dice, darle vida a la iglesia. Nada más que esa vida se desparrama hacia toda la sociedad. Veamos qué pasó en el caso de los hermanos moravos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. No voy a leer todo, pero simplemente estamos destacando allí. No sé si me puedan también conectar este monitor para ir viendo cómo vamos. Dice en resumen de lo que me interesa compartir con ustedes en este momento, que estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya sabemos a qué se refiere este pasaje. Esto ocurrió en el primer siglo, tal vez por ahí del año 33, porque hay un pequeño error ahí en los cálculos que se hacen, quizá el año 30 sea lo más exacto. Hay unos errores, el Señor no nació en el año 0, porque el año 0 no existe. Pero por otro lado, tampoco nació en el año 1 de la era cristiana, porque Herodes murió anteriormente, ¿verdad? Muy probablemente en el año 4 antes de Cristo murió Herodes. Y se supone, y es parte de la historia bíblica, que Herodes mandó matar a los niños de Belén. Entonces, hay un error ahí. El calendario actual o gregoriano fue muchos años después de que ocurrieron estas cosas. Pero bueno, sí se están ubicando alrededor del año 30, la ciudad Jerusalén y un lugar que se conoce como el aposento alto, el cual se puede visitar todavía el día de hoy. Por supuesto que no es exactamente la casa, que seguro era de madera y de piedra, y uno cuando va allá quisiera ver las cosas como estaban cuando el Señor y la iglesia primitiva ocupó esos lugares. Pero la verdad es que han pasado 20 siglos, como 14 ejércitos, y saben, las cosas no quedaron del todo igual. Simplemente podemos ver ciertas ventanas. Pero lo que sí está bien determinado es, en este lugar donde ahora está construido este edificio, ahí estaba el aposento alto. Eso sí se puede determinar con cierta precisión. Y nos cuenta la palabra de Dios, la historia bíblica, nos cuenta que el Señor Jesucristo, antes de irse, le mandó a la iglesia que permanecieran unánimes, que no se separaran, que no volvieran a sus antiguas costumbres, trabajos, sino que estuvieran unidos ahí en oración. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es el Pentecostés de los judíos, si me permiten llamarlo así. Para nosotros los gentiles, algo que no muchas veces celebramos, ni estamos muy pendientes, ni predicamos, es el Pentecostés de los gentiles. Y eso no ocurrió en Jerusalén, eso ocurrió quizá algunos meses o algún par de años después en Cesarea Marítima, estando presente ahí el apóstol Pedro en la casa de Cornelio el centurión. Ese es el Pentecostés, si me permiten usar el mismo término, de los
gentiles, que causó un revuelo en el medio cristiano de la época. El medio cristiano de la época, casi los creyentes eran exclusivamente judíos. Entonces, que de repente los gentiles también están hablando en lenguas y están profetizando y están recibiendo a Jesucristo, espérame tantito, ¿qué pasó ahí? Esa es la historia. Pero bueno, recuerden ustedes estas dos palabras, unánimes, juntos. Es una característica que Dios enseña y demanda de la iglesia. Esa es la iglesia que Cristo quiere. En Juan 17, el Señor ora por la iglesia y dice que no oró nada más por los 11 o por los 72 que seguían a los 11, sino dijo por aquellos que llegarán algún día a el seno de la iglesia. ¿Y qué dice el Señor en Juan 17? Que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la iglesia en la cual llega el avivamiento, ¿sí? Nosotros tenemos una palabra que usamos con mucha frecuencia allá en el camino y Dios quiera que también se conozca aquí y se practique y le llamamos oración. Oración, ¿sí? Orando y actuando. Orando y actuando, esa es la clase de iglesia que el Señor quiere. Pero hoy vamos a aprender también que tenemos que hablar de la unidad en acción. Y de eso, la verdad, empezando por mí, casi no se comparte. Unidad en acción. Esas dos cosas, oración en acción y unidad en acción, tarde que temprano, más temprano que tarde, trae un avivamiento a la iglesia. Corría el mes de agosto de 1727. Un grupo de 24 hombres y 24 mujeres cambiarían la historia, la de ellos, la mía y la de todos para siempre. Sin saberlo, serían partícipes de un gran avivamiento. Generalmente aquello que buscamos nosotros como personas o como iglesia durante mucho tiempo, siempre ha estado frente a nuestros ojos. Sin embargo, en ocasiones estas cosas nos pasan desapercibidas, o por falta de concentración de nosotros, pero también porque Satanás pone con frecuencia velos para que no lo veamos. A él o a las circunstancias que nos interesa a nosotros conocer y a él no le interesa que nosotros conozcamos. En cierta ocasión, durante una administración muy gruesa, permítanme usar esa palabra, una liberación muy gruesa, el personaje que estaba hablando conmigo, además de insultarme, como nunca lo había yo escuchado de un espíritu que se dirigiera a mí, frente a mi esposa y frente a mi cuerpo, si me permiten llamarle de liderazgo, aun cuando eran muchachos jóvenes, nuestro cuerpo de apoyo se dirigió a mí, me insultó y me dijo: hace mucho tiempo que he estado muy cerca de ti, pero no me habías visto porque puse un velo entre tú y yo para que no me vieras. Y ¿saben? Tenía la razón, porque yo no me percaté de la forma descarada como estaba cerca de mí ese personaje a través de mi secretaria. Mi esposa comentó algo en estos días, no voy a poder abundar, pero sí quiero que sepan que Satanás nos pone a veces velos para que no veamos las cosas que nos conviene ver. Entonces tenemos que estar muy alertas, muy atentos, pedirle al Señor que todo velo que el enemigo quiera poner sea despejado. Lo simple se vuelve complejo cuando nuestra mirada se desenfoca de la cruz. Claro, porque en ocasiones queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y el Señor dice en Juan 15, porque separados de mí,
¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. Pero cuando nos desenfocamos, pues entonces obviamente las cosas simples se vuelven complejas. Jesús en el huerto de Getsemaní oró de una manera específica, pidiendo, como ya lo mencioné anteriormente, la unidad de su amada. Juan 17, 20, 21, que ya mencioné hace un momento. Dependerá de dónde fijemos la mirada, asiremos una u otra cosa, dependiendo de dónde estemos fijando nuestra mirada. Estar de acuerdo, compartir un propósito y ser una solamente requieren estar llenos del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede completar o complementar nuestra carencia constitutiva propia del ser humano y llenarnos y satisfacernos. Sería imposible que por nuestros propios medios alcanzáramos esta, ¿qué dijimos? Armonía que inevitablemente conduce a la acción. Amada iglesia Zoé de Toluca, Dios les dice en esta mañana que si quieren ver el avivamiento necesitan mejorar no nada más la oración, sino la integración. ¿Somos diferentes? Claro que sí. Ayer hablábamos de la diferencia simplemente entre el esposo y la esposa, que convivimos la mayor parte del tiempo. Ahora piensen en una iglesia. Y a veces la mente se nos escapa y dice, ay, cómo quisiera que mi hermano cambiara y así, para que yo pudiera amarlo más. ¿Y qué dice el Señor? Ama a ese hermano. Quizá hay hermanos, por ahí decimos, hay hermanos lija, que Dios permite que estén cerca de nosotros para pulirnos, porque todavía nos hace falta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Hay hermanos piedrita en el zapato, pero el Señor nos dice, ámalo, ora por él. Nunca pienses que puede ser igual a ti, porque además si fuera igual a ti, tal vez sería otra piedrita en el zapato. ¿Sí? Porque siempre pensamos, yo estoy bien y el hermano tiene que cambiar, ¿cierto o no es cierto? Es humano, pero el Señor nos dice que estemos en armonía. Dice por ahí la palabra, soportándose unos a otros. Y la palabra soportándose me agrada porque nos habla de que, bueno, pues ya ni modo, te tengo que tolerar, ¿sí o no? Pero ¿por qué no pensamos en esas pirámides humanas? No sé si han visto algunas pirámides humanas en donde los más fuertes están abajo y luego siguen los más ligeros poco a poco hacia arriba e integran una gran pirámide. Eso nos habla de soportarnos, cargarnos. ¿Quién es el más maduro? No lo sé, pero ese póngase abajo y así sucesivamente hasta los que van llegando más arriba. Me gusta ese otro sentido, esa otra acepción de la palabra soportándonos unos a otros. Ya no es, híjole, pues ni modo, te tengo que aguantar, sino ahora es, súbete arriba de mí, yo tengo más madurez y entre todos vamos a construir la iglesia Zoé aquí en Toluca. Ese sentido me agrada más. La respuesta... la historia nos cuenta grandes acontecimientos ocurridos cuando creyentes estuvieron unánimes y también en oración. Me agrada también Salmo 133, como está pequeño, si me lo pueden poner, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice? Juntos y ¿qué más? En armonía, porque podemos estar juntos y no en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ya sabemos que el aceite es
representativo de la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que Aarón, porque menciona la barba de Aarón, Aarón era el sacerdocio, representaba el sacerdocio para Israel. Quiere decir que la unción debe de bajar de los pastores, los líderes, y permear hasta el último miembro de la congregación. Baja hasta el borde de las vestiduras esa unción del Espíritu Santo. También es como el rocío de Hermón. Hermón es una montaña muy alta, es una cadena montañosa muy alta en la frontera de Israel, Líbano y Siria. Y la humedad del mar Mediterráneo choca contra esa cadena montañosa y rocosa, y entonces el rocío, la lluvia o la nieve, como nos tocó en esta vez, se filtra ya como agua y da nacimiento al río Jordán, que es la bendición para toda esa región. El río Jordán abastece a dos naciones, Israel y Jordania, y casualmente baja justamente en línea recta, pasa por el lago de Galilea y se sigue hasta el Mar Muerto. Lleva la bendición de la cordillera del Hermón hasta la cordillera donde se encuentra Jerusalén y donde está el monte Sión. Pero me gusta el final, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Me salto las analogías que hace el salmista y simplemente digo que donde hay unidad y armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, la respuesta no se hace esperar cuando un grupo de creyentes que están unidos, que viven en armonía, buscan la presencia de Dios. Ese motor puso en movimiento toda una maquinaria que revolucionó el contexto histórico y afectó inevitablemente a futuras generaciones. El día de Pentecostés en Jerusalén y el día en que el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio nos afecta actualmente hasta el día de hoy. Como piezas conectadas, eslabones de una misma cadena que trascienden el tiempo y el espacio complementándose. Tal es el caso experimentado por un grupo de creyentes perseguidos del siglo XVIII, que ya está muy cerca de nosotros en relación a lo que voy a mencionar más adelante. Tal es lo experimentado por un grupo de creyentes perseguidos del siglo XVIII, conocido como los hermanos moravos, descendientes de Hus. Ya les dije quién es Hus, un prerreformador bohemio del siglo XV. No crean que era bohemio porque le gustaba cantar y el alcohol, no, es que hay una región que se llama Bohemia, en el siglo que dije, XV, y ahí sí nos remontamos mucho tiempo atrás, los 1400, quien en uno de los momentos de mayor oscuridad y corrupción de la iglesia muriera en la hoguera por proclamar la sencillez de las buenas nuevas del Señor, quemado vivo en la hoguera. Como que vale la pena recordar el nombre de Juan Hus. Bueno, Juan Hus murió en la hoguera, pero la semilla que cayó a la tierra dio fruto, y de ahí viene los hermanos moravos del siglo XVIII. Ahí pueden ver delante de ustedes el monumento, si me ayudan, el monumento que me tocó ver allí en la ciudad vieja de Praga, y como les dije es todo un monumento, pero destaca una estatua. Esa estatua es de Juan Hus, y como que de reojo está mirando a la catedral. Hagan de cuenta que la catedral está a la izquierda de él, pero él está como en una actitud diciendo: me quitaron la vida, pero desde aquí les sigo diciendo que tienen que purificarse,
que estaban mal. Entonces, la palabra que él proclamó quedó como legado de esperanza y perseverancia en la fe. La Unitas Fratrum o comunidad de hermanos, desde sus inicios, que es la de los hermanos moravos, desde sus inicios se caracterizó por enfatizar en la vida cristiana práctica la comunión y la libertad, tomando como ejemplo a la iglesia primitiva. Perseguidos por la Contrarreforma e incluso luego por algunas iglesias protestantes, la Unitas Fratrum encontró a principios del siglo XVIII, por ahí de 1722, refugio en Sajonia bajo la protección del conde Nicolás Zinzendorf. Hombre piadoso y rico, nacido en el seno de la nobleza austríaca y devoto pietista, que es otro movimiento también de avivamiento de aquellos siglos, Zinzendorf creía en lo que él llamaba la pura teología del corazón, un cristianismo que no solo debe de ser enseñado, sino que también debe de ser experimentado, que es justamente el enfoque de nuestras iglesias el día de hoy. ¿De qué sirve que tengamos una licenciatura, maestría o doctorado en teología y en divinidades? ¿De qué sirve si no estamos enamorados de Dios y de su Hijo Cristo Jesús? Si nunca hemos experimentado una transformación de nuestras vidas, ¿de qué sirve? Eso es lo que enseñaba él. Armonía en acción, por lo que aceptó a las personas que venían huyendo por la persecución religiosa sin importar su denominación. Albergó a los refugiados y con la llegada de los 10 primeros hermanos unidos moravos, fundó la comunidad de Gerhut, el centinela del Señor. Pasados 5 años, la población había ascendido a más de 300 personas provenientes de diferentes comunidades. Hermanos, estamos hablando de 1722. Tener una congregación de 300 hermanos avivados, ¡wow!, es muchísimo. Las diferencias sociales, culturales e incluso religiosas comenzaron a ocasionar disputas entre los refugiados. Que por qué cantas así, que por qué levantas las manos, las debes de bajar, etcétera. Cualquier semejanza con el siglo XXI es mera coincidencia. Motivo por el cual decidieron buscar la dirección del Señor y se unieron en una cadena de oración ininterrumpida. Formaron un grupo de 24 hombres, así como 24 horas tiene el día, y 24 mujeres que orarían 1 hora por cada día sin romper la continuidad. 24 más 24, 2 días. Y por eso buscaron 24 mujeres y 24 hombres para que cada uno orara 1 hora. ¿Sí? 1 hora. Y entonces entraban las mujeres, por decir algo, y luego entraban los hombres, y luego entraban las mujeres, y así sucesivamente, sin que se rompiera la continuidad. Pronto, muchas otras personas se sumaron a la cadena. Yo estoy seguro que la gran mayoría decía, yo a las 9 de la mañana, hermano, yo a las 8 de la mañana, yo a las 7 de la noche, pero las horas de la madrugada como que eran las menos solicitadas, pero se llenaron. Pasaron los días y también los meses. Una oración sin cesar se elevó a Dios las 24 horas del día. La respuesta no tardó en llegar. El 13 de agosto de 1727,
un gran derramamiento del Espíritu Santo colmó a la comunidad de Gernut. Experimentaron la unidad anhelada. Dios había respondido. Estaban clamando unánimes y juntos, por lo que fueron llenos, colmados por el Espíritu Santo. Consecuencia de tal armonía fue la acción. La cadena intercesora, ¿saben cuánto tiempo duró? 100 años. 100 años. Y no cabe duda de que cambió la historia. Iniciaron un movimiento de evangelización masivo, enviando los primeros misioneros, si le podemos llamar protestantes, aunque ya vimos que este movimiento no nació con Martín Lutero, sino tiempo atrás. Enviaron los primeros misioneros a las Indias Occidentales, Groenlandia, Turquía y Laponia. Los intercesores se reunían semanalmente para recibir ánimo y compartir testimonios. Oye, fíjate que de Turquía están pidiendo oración por tal o cual cosa. Oye, de Groenlandia están pidiendo esta otra cosa, etcétera. Y así que se expresaban las necesidades específicas por las cuales deberían de seguir orando. Esta cadena ayudó a que las misiones protestantes nacieran. Cuando William Carey se convirtió en el padre de las misiones modernas, ya más de 300 moravos habían salido antes como misioneros. Su fervor, y esto es algo importante, el fervor de los moravos contagió y provocó la conversión de John y Charles Wesley e indirectamente encendió el gran despertar que se extendió por Europa y por América. Cuenta la historia que ya John y Charles Wesley habían salido en una misión a América para compartir la palabra, pero que de regreso a Europa, en el mismo barco, iban unos hermanos moravos, que ya vimos cómo eran. Era gente de oración y era gente de armonía. Y ¿saben? Se acercaron los hermanos Wesley y fueron cimbrados por la unción del Espíritu Santo que tenían ellos. ¿Como resultado de qué? Unidad y oración. Y ahí, en ese barco, John y Charles Wesley fueron llenos del Espíritu Santo. Años más tarde, John decía, realmente yo me convertí al Señor en ese barco. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque Raquelita desciende de Charles Wesley. Así que la bendición de la que hablo, pues inclusive salpicó a nuestra familia. Sabemos quiénes eran John y Charles Wesley, pero por si alguno de ustedes no lo sabe, en aquel tiempo la iglesia oficial de Inglaterra era la iglesia anglicana, que era lo mismo que la iglesia tradicional, simplemente con diferente cabeza. La cabeza de la iglesia tradicional, el Papa; la cabeza de la iglesia anglicana, el rey de Inglaterra. Pero era lo mismo. Entonces, con este avivamiento que en parte fue forjado en ese barco con los hermanos moravos, ellos, los hermanos Wesley, fundaron la iglesia metodista. La iglesia metodista no es otra cosa sino la iglesia anglicana reformada y avivada por el Espíritu Santo. Manecillas conectadas, sincronizadas en el tiempo perfecto, como una máquina de relojería, cambian la historia. La oración, hermanos, es una herramienta poderosa. Y si me permiten cambiar esa palabra, en lugar de oración, yo quisiera compartir con ustedes la palabra clamor. Clamor. ¿Qué no es lo mismo? No. Porque a veces una oración puede ser una oración ligera,
Y un clamor es una oración en la que entregamos el alma. Hay diferencia entre orar y clamar. Hace un ratito el pastor les comentaba de cómo mi esposa murió. Y eso fue una realidad. Y yo me acuerdo que en las noches cercanas a que esto pasara, cuando yo veía que se estaba yendo, yo iba a su vestidor y agarraba alguna pijama o hasta las pantuflas, algo que me recordara a mi esposa, algo que oliera a mi esposa, y de rodillas derramaba lágrimas en altas horas de la noche. Ahí descubrí que orar y clamar no es lo mismo. Eso es clamar. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. No dice ora a mí. Clama a mí y yo te responderé. Entonces sí es diferente. Clama y ora. En cierta ocasión estábamos en una iglesia de Ciudad Juárez. Habíamos asistido a un evento. El evento había terminado, estábamos en el estacionamiento y se nos acercó una hermana y le dice a mi esposa, porque había amistad entre ellas, le dice: pastora Raquelita, ¿no quiere orar por mí? Dice: sí, ¿qué pasa? ¿Algún motivo? Dice: no, simplemente estamos cumpliendo 25 años de matrimonio mi esposo y yo. ¿Quiere que le llame? Sí, cómo no. Mejor vamos a meternos a ver si nos prestan algún saloncito. No, ya todo estaba cerrado. Entonces les dijimos: ¿cómo ven aquí en el estacionamiento? Sí, aquí en el estacionamiento. Pero pues era una oración de cortesía, mis amados. Permítanme llamarle así, con todo respeto. Era una oración de gratitud. Sin embargo, el Señor dirigió esa oración y se convirtió en clamor. Y empezamos a clamar, no sabíamos ni por qué, pero cuando el Señor te guía, no hace falta que sepas o no sepas. La mujer empezó a tener una manifestación y decía, le hablaba a su mamá y le decía: mamá, ¿por qué nos dejabas solas a mi hermana y a mí? ¿Por qué me encargabas a mi hermanita cuando yo era demasiado pequeña? Era mucha responsabilidad. Eso me afectó toda la vida. Pues resultado de ese clamor, esa mujer fue liberada de un problema de muchísimos años. Al final le dijimos: mira, yo te recomiendo que vayas con tu mamá, que le des un abrazo, llévale unas flores y di que no pasó nada. Dijo: hermanos, mi madre tiene 6 años que falleció. No importa, perdónala, suéltala y bendícela. Lo que era una oración de cortesía se convirtió en un clamor, y ese clamor trajo la libertad de esa mujer, la opresión de esa mujer que tenía por espacio de muchísimos años, toda una vida, lo cual afectó las relaciones entre su madre y ella, pero ella no sabía qué pasaba. Mis hermanos, hay diferencia entre orar y clamar. Si tú le das gracias 3 veces a Dios por los alimentos, qué bueno, pero eso no es clamar. Y si le dices ahí de paso: y Señor, también te pido que haya un avivamiento en mi vida, y te apuras porque ya hay que comer, mi hermano, eso no es un clamor. Creo que está clara la diferencia, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nosotros unánimes y juntos perseveramos en la oración, algo va a pasar, una bomba va a explotar. La oración de Jesús será respondida cuando su amada, la iglesia, sea una. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 18.
que dice el verso 1 lo siguiente: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Analicemos un poquito la parábola. Empecemos nuevamente en cuanto dice el verso 1, la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Con qué actitud? No desanimarse. Y mis amados, ¿saben por qué nos cuesta trabajo la oración? Porque con frecuencia nos desanimamos. Especialmente cuando oramos por algún tema que se nos hace especialmente difícil. Cuando oramos por un enfermo y pasa al frente y esa persona no sana, ¿saben? Eso puede traer sobre nuestra vida algo que se llama desánimo. Nos podemos desanimar y es ahí en donde el enemigo trabaja. Es ahí en donde el enemigo trata de que nosotros justamente caigamos en desánimo. Pero esta parábola la enseña el Señor justamente para que superemos esa etapa. No te desanimes. Les platico el testimonio de la sanidad de una chica en la congregación, cáncer en un hueso de su clavícula. Oré por ella una vez, no sanó. Pero lo que yo hice fue, donde quiera que la veía, o cuando nos cruzábamos ahí en la iglesia, le decía: ven para acá, porque quiero orar por ti. Yo no sé cuántas veces oré, mis hermanos, pero era una chiquilla simpática, una jovencita como de tercero de secundaria, primero de prepa, y entonces la llamaba y nos poníamos a orar. Y no sé exactamente cuál fue la vez cuando el Señor dijo: bueno, ya te oí. Y además no fue por mi oración, fue por su misericordia. Pero esa muchacha fue sanada. Fue intervenida quirúrgicamente, pero el cáncer desapareció. Le quedó una cicatriz en su hombro. Y le dije: sabes, Jos, nunca te vayas a hacer cirugía plástica. Y vaya que para la mujercita es importante. Pero le dije: nunca te hagas cirugía plástica, para que cada vez que te veas en el espejo recuerdes que Dios tuvo misericordia de ti y te sanó. Hoy estoy orando por un jovencito que en una tortilladora de tortillas de harina perdió parte de su dedo. Si me ayudan, cuando se acuerden de un servidor, clamen por este joven. Se llama Edson. Ayúdenme a orar. Pero yo estoy pidiendo que el Señor le complete ese dedo con todo y uña. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Entonces ayúdenme a orar. No lo vamos a hacer ahorita. Cuando se acuerden de mí, oren por Edson, que Dios complete su dedo. Pero ¿saben?
No oren, clamen, clamen. Y el Señor hará un milagro más. El Señor espera que su iglesia ore. El Señor se está frotando las manos para que la iglesia clame a Él y encuentre que Dios es un Dios misericordioso y todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Él? Pero esa es la iglesia que el Señor Jesucristo está esperando. Una iglesia unida, perfectos en unidad. Y una iglesia que se una en el clamor a Dios. ¿Saben, mis amados? No temo el equivocarme. Si ustedes mejoran esas dos características, esta iglesia va a experimentar un avivamiento cual nunca lo ha tenido. ¿Lo desean? Oigan, pero implica orar a las 2 de la mañana. ¿Lo desean? 3 de la mañana. Las cobijas están demasiado calientitas. ¿Le entran? Pues mis amados, esa es la palabra que Dios me dio para esta amada iglesia Zoe de Toluca. Dios ha escuchado su clamor por avivamiento y por eso Dios les manda estas dos recetas muy sencillas. Sigan clamando, pero mejoren su unidad y su armonía. Oración y armonía en acción.